En la clase de hoy vamos a hablar sobre el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo pertinente, antes de hablar precisamente de este artículo, de hacer una breve reseña histórica y no solamente de cómo se fue realizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino sobre qué contexto se hizo esta declaración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos comenzó a trabajarse en el año 46, donde un grupo se encargó de comenzarla a redactar. En este grupo había gente de Estados Unidos, del Líbano y de China. Después se fueron sumando países como Chile, como Australia, como la Unión Soviética, como la Unión de Naciones Soviéticas Rusas. El contexto en el que se formó, decíamos, en el año 46 se empezó a trabajar. En el año 48 la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, justamente, fue la que lo adoptó. ¿Por qué lo adoptó justamente en ese año, después de 2 años de trabajo? Porque fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y ante la gran barbarie que ocurrió y el atropello a la humanidad en esa guerra, la Organización de las Naciones Unidas decidió adoptar estos derechos universales de los derechos humanos, esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué dice básicamente esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la dignidad de las personas. Dignidad, una palabra muy clave para lo que es la humanidad y sobre todo el individuo, ¿no? Bueno, decíamos entonces que en el año 48, justamente el 10 de diciembre, fue donde se conformó la Organización de las Naciones Unidas y adoptó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde, como decíamos, es un hecho histórico, ¿no? Porque es la primera vez que hay un documento global que busca garantizar la libertad, la justicia y la dignidad de todas las personas de nuestro mundo. Entonces es algo muy importante de destacar. Entre sus 30 artículos habla de trabajo, habla de igualdad de sexo, de religión. Como decíamos recién, es justicia, dignidad y también, como hablábamos, igualdad. Habla de lo que es la escuela, habla de lo que es los patrimonios, las propiedades, la vivienda, la garantía de igualdad entre todas las personas. Ahora sí, pasando de plano al artículo 17 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, como vemos aquí, consta de 2 puntos. En el punto 1 habla que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. En el punto 2 dice que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Como podemos ver, está hablando de propiedad. Al hablar de propiedad, por ahí nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Una casa, un terreno, diferentes cosas que son propiedad de uno. Pero al hablar de propiedad estamos hablando de un dominio que una persona tiene sobre una cosa determinada. Un dominio, o sea, la posesión que tiene sobre algo determinado. Donde con ese objeto, ese terreno, ese patrimonio, puede hacer el uso que crea conveniente. Habitarlo, hacer explotación de él, venderlo, hacer el uso que confiere. Hubo muchísima disconcordancia con este artículo. ¿Por qué? Porque hay que contextualizar la historia, qué estaba pasando en ese momento donde este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se puso en vigencia. Estábamos en una guerra fría que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ¿cuál era la lucha? La lucha era del socialismo contra el capitalismo, las dos fuerzas mundiales que estaban peleando por el poder absoluto. Entonces, al hablar de socialismo y hablar de capitalismo, obviamente que la propiedad es algo que crea una desconcordancia grandísima. ¿Por qué? El socialismo que hablaba puntualmente en este artículo, entre los que estaban organizando, armando este artículo, había desconcordancia, como decíamos, entre los socialistas y los capitalistas. El socialista decía que el trabajador que realizaba cualquier mano de obra sobre un terreno, ya sea con el tema de cosechas y demás, era propietario de esos bienes. En cambio, el lado del capitalismo planteaban que no, que el dueño de esas tierras era, o sea, el que le pagaba, era el que era dueño de todos esos bienes y el empleado lo único que era recibir una remuneración por ese trabajo. Entonces ahí estaba la primera gran diferencia, que como vemos acá en estas simples palabras, no se crea
la disconcordancia o no se discrimina a qué está apuntado cada uno de estos. También sigue habiendo hasta hoy grandes problemas con el tema de el que tiene toda persona derecho a una propiedad individual y colectivamente, y lo que decíamos, la no discriminación de sexo. ¿Qué pasa? Todavía siguen sucediendo en muchas culturas donde las mujeres no tienen los mismos derechos o no tienen las mismas posibilidades que los hombres. Muchos años hacia atrás era muy común, en el caso de las herencias, que los hijos varones reciban más parte que las hijas mujeres. De a poco se fue igualando, ahora bueno, ya es, por lo menos en nuestro país, de manera igualitaria. También ocurría casos que siguen sucediendo hasta hoy, aunque nos sorprenda, en muchas culturas, sobre todo en las culturas de Asia, donde las mujeres todavía no tienen el derecho de ser propietarias, de tener sus bienes. Esto también es algo que no está explícito, acá no está detallado, se sobreentiende al ser derechos humanos, pero siempre al no estar escrito, por ahí se aprovechan de esto y no lo cumplen. Hablando también del tema de propiedad individual y colectiva. Cuando hablamos de propiedad individual, estamos hablando, ¿no?, de los derechos, de los bienes que tiene una persona, ya sea, como decíamos, para trabajarlo, para vivir, y nadie puede expropiarse arbitrariamente de ellos. También estamos hablando en el caso de colectivamente. Cuando hablamos de colectivamente, esto se puede dividir en dos. Puede ser un grupo de personas que sean propietarios de algo, o el Estado, o sea, todos los individuos que forman un Estado sean dueños de eso. Justamente en este punto tenemos algo que lo vemos normalmente en todos los noticieros, que es la gran lucha que tienen los pueblos originarios, los pueblos nativos, con sus tierras, ¿no? El patrimonio de sus tierras. Ellos son dueños, si tomamos este artículo, son dueños de las tierras que habitan y de todo lo que lleva ahí, animales, vegetación y demás. También, como decía anteriormente, al no estar escrito de manera explícita, hay ciertas ventajas que quieren sacar desde el lado del capitalismo, ¿no? Vemos grandes industrias farmacológicas, médicos, empresas que toman algunos tipos de plantas para crear medicamentos y lo patentan de manera propia. Entonces ellos, si tomamos al detalle y desde el punto de vista del socialismo, o sin tener ninguna injerencia, sin tener ninguna búsqueda de ventaja para un lado o para el otro, ¿qué podemos decir? Que en ese caso, los grandes laboratorios farmacológicos, los médicos, las personas que toman esa materia prima, esos vegetales, esos animales de esas tierras, y lo inscriben como propio, ya sea para una comida, para un alimento, si decíamos, para algún remedio, para alguna crema, para lo que sea, está expropiando de manera ilegal la propiedad de ¿quiénes? De las personas que viven en ese lugar, de los dueños de ese lugar. En este caso, como hacía referencia recién, de los pueblos originarios de ese lugar. Por eso hay grandes disconcordancias, hay grandes diferencias también con respecto de un país, de otro, también como hablábamos en el tema de la religión, del sexo, de diferentes motivos. Justo que estaba hablando de religión, me viene una idea importante. ¿Por qué habla de que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad? Ese es otro punto que también fue tenido en cuenta en las épocas que se creó esta Declaración Universal, en la década del 40, donde venía del Holocausto, ¿no? Donde toda lo que era la comunidad judía perdió todos sus bienes de manera arbitraria por la Alemania nazi de Hitler, donde, como todos sabemos, aparte de la matanza y de ese gran holocausto que fue esos años, también la Alemania nazi tomó todos los bienes, todas las riquezas, todos los patrimonios de los judíos y se los hizo propio. Entonces, también con este segundo punto, donde dice nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, lo que buscaban era evitar que siga sucediendo eso. Lamentablemente, la realidad dice que, bueno, siguieron sucediendo estos hechos. En Argentina tenemos el claro ejemplo de la última dictadura cívico-militar, donde ocurrieron sucesos parecidos
a lo del Holocausto, pero bueno, dentro de todo tenemos que conocer, tenemos que entender y tenemos que defender sobre todo estos derechos, esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son nuestros derechos, son los que provocan la igualdad entre todos los ciudadanos de este mundo. Hombres, mujeres, no importa raza, no importa religión, no importa ninguna cuestión de esas. Simplemente es una posibilidad, es una ley que tenemos todos los ciudadanos para ser todos iguales. ¿Saben qué? Un hecho muy importante. En el año 1994, recién la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Constitución Nacional Argentina. Sí, estamos hablando del año 1948 que lo tomó la Organización de las Naciones Unidas y en el 94 recién se sumó en el artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina. Un hecho también para tener en cuenta y sobre todo trazando el parámetro de todos los años de dictadura, de gobierno de facto que tuvo nuestro país. Espero que esta clase les sirva y bueno, un saludo cordial para todos.